Bendiciones, mis queridos hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal católico Levántate y Camina. Tenemos el privilegio de compartir el Evangelio de hoy día, 19 de agosto del 2022. Pues está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, como ya dijimos, hemos leído este Evangelio, San Mateo 22, versículo 34 al 40. Queridos hermanos, en esta ocasión Jesús había tenido ya enfrentamientos con los fariseos, con los saduceos, y siempre este grupo de personas trataban de cuestionar a Jesús. En esta ocasión los fariseos pues le habían cuestionado a Jesús, haciéndole preguntas, haciéndole cuestionamientos, y Jesús siempre les respondía de una manera pues que los dejaba callados. Ahora el Evangelio nos cuenta que cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Pero ¿por qué los había hecho callar a los saduceos? La palabra de Dios nos cuenta que estos saduceos eran los que no creían en la resurrección de los muertos, y le habían puesto un caso, y el caso era este: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo que será pues descendiente del difunto. Este era el caso que le habían puesto a Jesús. Sucedió que entre nosotros, le dicen, había 7 hermanos. Se casó el mayor y murió. Entonces, como no tuvo familia, se casó con el segundo. De manera que murieron los 7 y también murió la mujer, le dicen ellos, ¿verdad? Al final, ¿quién de ellos se quedará con esa mujer en la resurrección de los muertos? En otras palabras, ¿verdad? Entonces, es allí donde Jesús empieza a cuestionarlos también a ellos, y Jesús les dice: ustedes andan muy equivocados, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que serán como ángeles. Y esto fue el caso que nos muestra hoy el Evangelio, que Jesús había contestado a los saduceos y los había dejado callados. Y es allí donde les dice: ustedes no han leído lo que dijo el Señor o lo que dijo Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios
no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y es ahí donde nos cuenta ahora la palabra, mis hermanos, en que los fariseos, al darse cuenta que Jesús había dejado callado pues a los saduceos con esta respuesta, se juntaron en torno a él para ponerlo a prueba. Y mire cómo el enemigo, cómo el espíritu de error estaba en estas personas, cuestionando a Jesús, tratándole de caer, tratándole, viendo en qué lo podían agarrar. Y dice que un maestro de la ley le hizo una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús empieza a decirle: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Le dice después, ¿verdad? Pero hay otro parecido, hay otro semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Mis queridos hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos también que amar a nuestros semejantes. Si nosotros decimos que servimos a Dios, también tenemos que servir a nuestros hermanos. Si nosotros decimos, mis hermanos, agradar a Dios con lo que hacemos, tenemos que agradar también con nuestras acciones, con nuestras obras, a nuestros semejantes. Este es el gran mandamiento, le dice, ¿verdad? Y el primero. Porque este mandamiento es el que se dio siempre durante los siglos, durante los tiempos que el Señor dio al pueblo de Israel. Yo soy el único, le dijo Dios. No tendrás a otros dioses. Y es allí donde la palabra de Dios nos muestra este mandamiento del amor, lo cual nosotros, si amamos, servimos a Dios. Si amamos a nuestros semejantes, agradamos a Dios. Pero si no agradamos, si no amamos a nuestros hermanos, no agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque estos dos mandamientos se complementan y toda la ley y los profetas se encierran en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, dice Jesús, y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, hemos cumplido toda la ley. No es fácil, pero no es imposible de hacerlo. La bendita palabra de Dios es grande, los escritos que tiene, pero están fundamentadas en estas dos frases. Queridos hermanos, Dios nos invita a amar, Dios nos invita a comprendernos, a amarnos unos a otros. Así que te invito a que continuemos siempre escuchando esta bendita palabra y siempre haciendo el bien, buscando el bien hacia los demás, no haciendo y no deseando lo que nosotros no nos gustaría que nos hicieran, no lo decíamos para otros. Bendiciones y que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea para mi Señor.